Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Les recuerdo que estamos hablando del libro de Daniel, ¿sí? Ya terminamos el periodo de la cabeza de oro, ¿verdad? Concerniente al reino de Babilonia, encabezado por Nabucodonosor, y después vino Evil-Merodach, su hijo, y por último, su nieto Belsasar, para terminar el periodo que Dios había puesto como castigo al pueblo de Israel de 70 años. Ya vimos en segmentos anteriores que los 70 años fueron porque el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto y tomó posesión de la tierra prometida hasta el último rey que se llamó Sedequías, pasaron 700 años. Entonces Dios les castigó un día por año, o sea, un año cada 10 para hacer 700 años, 70 años de cautiverio, ¿sí? Entonces, por eso es que Dios los castigó y los hizo a un lado del mundo, ¿sí? Dijo, ahora les voy a dar paso a una nueva generación que son los de los gentiles, y por eso con Nabucodonosor comienza la época de los gentiles, que es la que estamos ahorita ya a punto de terminar, ¿verdad? En estos tiempos, que decimos el nuevo orden mundial, no, de nuevo ya no tiene nada, ya de nuevo ya estamos en lo último, ¿sí? Dos sucesos faltan todavía: el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, al mismo tiempo que se va a presentar el anticristo, ¿sí? El Mesías ortodoxo que están esperando los musulmanes. Entonces, ese es el acontecimiento que hace falta para terminar ese periodo, porque la piedra que va a ser lanzada, que no fue cortada de mano y tumbó todo ese sistema, ¿sí? Es del nuevo orden mundial, es con la venida de nuestro Señor Jesucristo por su amada iglesia. Ahora bien, pero ya terminamos ese periodo, la cabeza de oro, el gobierno babilónico. Ahora nos pasamos al siguiente reino mundial, que es el de los medos y los persas. Curiosamente aquí Daniel vuelve a ser una figura principal en el inicio de ese reino. Daniel aproximadamente ya tenía, yo creo, 60, 70 años de edad, ya 80 quizás, ya era ya muy adulto, pero fue una persona tan importante para Dios, porque él fue el que hizo la transición del gobierno de Israel, que de una otra manera era hasta cierto punto teocrático, hacia el gobierno democrático, ¿sí? Entonces, ahora Daniel también volvía otra vez a ser parte principal de los medos y los persas, ¿sí? Los medos, acuérdense que son manejados por Darío, ¿sí? Y los persas por el lado de Ciro. Ahora bien, antes de comenzar con la enseñanza, ¿verdad? Vamos a ver el personaje central de esta segunda secuencia, de este segundo reino, viene siendo Ciro. Y para esto les voy a comentar, hay dos hipótesis, ustedes tomen la que ustedes consideren, pero se las voy a decir. Una, ¿quién era Ciro? ¿Sí? La Biblia dice, lo secular, la historia secular, la historia del mundo, ¿sí? Dice que Ciro era sobrino de Darío. Darío tenía una hermana, su hermana tuvo un hijo y fue Ciro, y por eso Darío lo puso como rey de Persia. Pero esa es la versión del mundo, ¿sí? Sin embargo, la versión judaica, ¿sí?, nos dice que Ciro fue el hijo que tuvo el rey Artajerjes, ¿sí?, con la reina Esther, y de allí Esther se convirtió en reina, acuérdense, ¿sí? El Artajerjes pues muere porque también ya era grande de edad, entonces él muere. Pero Esther llega a tener un hijo de él, y ella es la que continúa en el gobierno hasta que ya después le deja el reinado a su hijo,
a Ciro. ¿Sí? Ahora, hay algo muy interesante también en esta historia. ¿De dónde o de qué tribu era la reina Esther? La reina Esther, amados hermanos, era de la tribu de Benjamín, de la línea de Saúl, o sea, de Cis, más bien dicho, ¿sí? O sea, línea de reyes. Era Esther, ¿sí? Entonces, ella cuando llega a Persia, ¿sí? Con su tío Mardoqueo, pues nosotros todos conocemos la historia, y por eso la historia judaica nos enseña que Esther fue la madre de Ciro, ¿sí? Y también, ¿por qué nos llama decimos esto? Porque hay una historia, hay algo muy interesante, miren, y esto se lo preparé para que lo entendiéramos de esta manera. Dios, cuando tiene un propósito con el hombre, lo dice con santo y seña. Las profecías no son de que Dios te va a bendecir con esto y ya. Ahí quédate, confía en Dios y a ver a qué horas te bendice. No, Dios da tiempos. En tal tiempo te voy a bendecir, en tal fecha te voy a dar lo que te prometí, porque así es como se maneja la profecía divina. No con los charlatanes que hay ahorita que dicen que ves que te prometen un montón de cosas, pero no te dicen para cuándo. Nada más confía, ten fe y espera. ¿Cómo se maneja la profecía? Con Jeremías, Dios le dijo a Jeremías 150 años atrás, antes de este suceso, le dijo, así en el libro de Jeremías capítulo 43 versículo 10, y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pongan atención, y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras, o sea, él refiriéndose a Jerusalén, sobre este lugar que es Jerusalén, sobre estas piedras, ahí va a poner su trono Nabucodonosor. Está hablando 150 años antes, hermanos. Sobre estas piedras que he escondido, dice, y extenderá su pabellón sobre ellas. O sea, el rey Nabucodonosor va a gobernar sobre ustedes. ¿Y saben qué? Nabucodonosor es mi siervo, porque él va a hacer todo lo que yo le pida. Todo lo que yo le diga que hagan, Nabucodonosor lo va a hacer. Y Dios le dijo a Nabucodonosor, destruye todo Jerusalén. Y Nabucodonosor destruyó todo Jerusalén. Túmbale sus paredes, sus muros. Tumbó sus muros. Derriba mi templo. Y derribó el templo. Llévate a la gente cautiva, y se llevó a la gente cautiva. Nabucodonosor, por eso le dice Dios de él aquí en el pasaje que acabamos de leer, mi siervo, porque él va a hacer todo lo que yo le diga. Fíjense lo que dice de Nabucodonosor, y ya conocemos la historia. Pero sin embargo, con respecto a Ciro, 200 años antes, ya con el profeta Isaías, pero antes con Isaías, porque Isaías fue antes de Jeremías, en el capítulo 44, versículo 28, ¿sí? Vamos a leer del 26 para que lo entendamos. Dice, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. O sea, las ruinas que provocó la destrucción Nabucodonosor, Dios le promete a su pueblo que se las iba a recuperar, ¿sí? Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Y mucha atención con el versículo 28 que dice de Ciro, 200 años, dice el Señor, que dice de Ciro, es mi pastor. Ciro es mi pastor. ¿Por qué va a ser mi pastor? Con Nabucodonosor dijo, es mi siervo porque él va a hacer todo lo que yo le diga. Y le dijo a Nabucodonosor, destrúyeme todo Jerusalén junto con su templo, su gente y todo.
¿sí? Mata a quien quieras matar y perdónale la vida a quien quieras perdonársela. Pero con Ciro dice, es mi pastor, y pongan atención en lo que sigue, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así es como se maneja la profecía, amados hermanos. Dejen de andar con esos charlatanes que solamente lo único que les hace es quitarles el poco dinero que tienen. Las profecías son de tiempo. Dios da tiempos para que se cumplan su profecía. Y dice nombres y apellidos. Dios le dijo a Isaías 200 años antes que iba a venir, que iba a quitar a Israel del gobierno mundial, iba a traer primero a Babilonia con un hombre llamado Nabucodonosor, y después a otra nación que eran los medos y los persas, con Ciro. Déjenme dar con los charlatanes, que hasta ya no sé si me dan vergüenza a ellos o me dan vergüenza a ustedes que van a buscarlos, ¿sí? Entonces, por estos detalles que les estoy comentando, es que les digo que le creo más a la historia judaica, que Ciro era hijo de Esther, no a la historia secular, que era sobrino del rey Darío. Ahora, imagínense, amados hermanos, ¿qué habrá pensado Ciro cuando tuvo un encuentro con con Daniel, y le dijo a Daniel, ¿sabes qué? Mira, el rey, mi señor, porque ellos le hablaban como con respeto, mi señor, mira, hace 200 años tuvimos un profeta que se llamaba Isaías, ¿sí? Y él nos dijo que primero iba a venir el gobierno de Babilonia con Nabucodonosor. No me digas, sí, eso fue lo que nos dijo. Y después nos dijo que iba a venir otro reino con los medos y los persas, y que tú eras el que te iba a utilizar como su pastor. Pero, oye, mi padre, porque ellos le decían padre a los profetas, oye padre, pero hace 200 años ni mi madre existía, quizás mi abuela andaba de joven, pero hace 200 años tu Dios ya le dijo, ya había dicho que yo iba a nacer. Sí, Ciro, es que Dios te hizo desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía quién eras tú y te dio un nombre, ¿sí? Y te dio una posesión y te dio un trabajo por realizar. Nada más que tenía que llegar el tiempo adecuado para que Dios te pusiera en la tierra y llevaras a cabo el propósito divino. Así es como se maneja el Señor, amados hermanos. Él conoce lo que está por venir. Y Él le dice a uno, tú ve y dile esto a aquel, tú ve y dile esto a aquella. Hermanos, qué maravillosa es la palabra del Señor, bien aplicada. Pero si ustedes se dejan llevar por los charlatanes, la pérdida es eterna, amados hermanos, no es temporal, es eterna. ¿Por qué? Porque dice Jesús, vine, hice milagros al momento, sané enfermos, saqué demonios, los muertos se levantaron ante sus ojos y no me creyeron. Van a venir otros en su nombre y a ellos sí le van a creer. Ahí tenemos un profeta que dice, yo tengo el poder para abrir portales, y todos dicen, amén, amén, ese hombre de Dios. Vienen hombres en su nombre y le van a creer. Ahí tenemos otro, Juan Carlos Harrigan, profetizo. La otra, el tifón, declaro. ¿Quién eres tú para profetizar? ¿Quién eres tú para declarar? Pero ¿quiénes son ustedes que todavía ahí van como cerdos a tragarse lo que les avientan en las pocilgas? Porque a veces dicen, ¿qué somos? ¿Ovejas o cabras? No, cerdos. Cerdos que se tragan todo lo que les avientan en la pocilga. Cuando las Sagradas Escrituras, miren tan bonitas y tan bien desarrolladas que están. Ciro, Dios lo puso
para que Ciro, con el poder que tenía, porque Darío era ya hombre adulto, a los 12, ya era un hombre grande, a los 2 años muere y se queda en el panorama mundial Ciro. Y Ciro es el que da la instrucción de que al pueblo de Israel, ¿sí?, se regrese a su tierra, se regrese a Jerusalén, que vaya a reconstruir las ruinas que hay en Jerusalén, que vaya a reconstruir su barda, que vaya a reconstruir la casa de Dios. La casa, amados hermanos, que le daba la instrucción a Zorobabel de construir, donde iba a ser presentado como niño primero ante el mundo, nuestro Señor Jesucristo, y donde 30 años después, nuestro Señor Jesucristo iba a ser entronado como Rey de Reyes y Señor de Señores en aquel domingo de Ramos. Ese era el trabajo para Ciro, ¿sí? Y nosotros seguimos como si nada. La presentación del anticristo está próximo. Y eso nosotros no lo queremos escuchar. Porque ustedes, si yo les hablo del anticristo y de lo que está por venir, ustedes no me dan vista. Pero si les hablo de prosperidad, si les hablo de que mañana van a recibir dinero, un cheque abierto, riquezas, créanme que tendría 100,000 seguidores. La palabra de Dios es verídica y no te promete riquezas, te promete riquezas en el cielo, no aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Soy Juan Carlos Muñoz, mañana comenzamos con el primer versículo de este capítulo 6 y vienen las profecías en su pleno apogeo. Que Dios les bendiga, hasta pronto.